Hoy vamos a hablar de un milagro de fe. También podríamos decir cómo Dios usa un trozo de madera para sostener nuestra vida y darnos esperanza. Y vamos a leer un texto del Antiguo Testamento, tal vez poco conocido por algunos. Está en segundo libro de Reyes, capítulo 6, los primeros 7 versículos. Yo voy a leerlo de la Reina Valera, revisada 1960, que el texto es el siguiente. Dice así: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ah, señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le respondió, le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Hermoso pasaje. Este pasaje ilustra cómo Dios, a través de Eliseo, su siervo, mostró su poder y misericordia en una situación aparentemente mundana, subrayando la importancia de la fe y la provisión divina en la vida cotidiana. Pongámonos en contexto histórico y cultural de la época en que está dado este texto. Los hijos de los profetas, ¿quiénes eran? Por empezar, los profetas no tenían hijos. El concepto hijo de los profetas eran discípulos de un líder espiritual, religioso, como Eliseo. Había escuela de profetas que era común en esta época, en especial cuando había una crisis nacional y espiritual. Estamos hablando del tiempo del reino dividido ya. El hacha perdida. El hacha era una herramienta valiosa en aquella época. Hoy podemos ir al supermercado y conseguirla en cualquier lugar, o en una ferretería, lo podemos pedir por un delivery, por internet, pero el hacha era herramienta para poder hacer muebles, cortar, y su pérdida era significativa, especialmente porque era prestada, o sea, había un compromiso, una confianza de quien se la prestó y un compromiso de quien la recibió para devolverla. Durante 200 años antes, por razones políticas y de seguridad nacional, los filisteos que incursionaban siempre hacia la tierra de Israel para poder sacarle las cosechas y saquearla, impidieron que hubiera herreros en Israel para poder afilar las herramientas de hierro para trabajar la tierra. Esto lo podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 13, de los versos 19 al 22. Ahora estamos en los tiempos, cuando sucede este texto que hemos leído, en los tiempos de Jehú, Joacás y Joás. Si bien se habían liberado de los filisteos, la provisión y mantenimiento de herramientas de hierro seguía resultando escasa y bastante costosa, de manera que perder una herramienta como el hacha, y si encima era prestada, le creaba un problema serio para recuperarla
a quien debía responder ante quien se la prestó. O sea, era bastante complejo el tema. Si analizamos el texto, podríamos dividir estos 7 versos en los primeros 4 que el relato comienza mostrando una necesidad física. Los hijos de los profetas, los alumnos, con su profesor, profeta, Eliseo, compartían un mismo lugar común, iban juntos de un lado a otro y aparentemente eran bastante y no había lugar en el lugar donde estaban conviviendo. Entonces era necesario salir a buscar otra solución. Entonces los profetas proponen una solución, no solo proponen, sino que buscan la aprobación y además la compañía de Eliseo. O sea, no solo que se lo aprueben, sino también que los acompañen. De esto nos habla mucho de que cuando uno entra a la presencia de Dios, todo lo que vamos a hacer, todos nuestros planes, proyectos para suplir las necesidades, tenemos que ponérsela en sus manos y buscar su aprobación. Pero además tenemos que pedir que Él nos acompañe en la tarea de la vida. No dejarnos, no nos mandemos solos, que vamos a tener problemas. Y también tenemos los versículos 5 al 7, que es la narrativa donde se centra en un milagro donde se recupera el hacha perdida. Las leyes de la física nos muestran que si yo tiro una madera al agua, la madera flota. Y si tiro un hacha, algo de hierro, el hierro se hunde. Ahora explíqueme usted, con toda su lógica, con todo su razonamiento, con todo lo que ha aprendido en esta época donde el ser humano viaja por el espacio, ¿cómo es posible que el hacha, el hierro, flote cuando una madera se llega al agua? Eso es un milagro, algo que solamente Dios puede explicar. Y algún día, si usted llega a la presencia del Señor, se lo va a poder preguntar y Él le va a responder. Este hecho milagroso tiene que ver también muy parecido a lo que sucedió cuando en la época de Noé, anterior al texto que hemos leído, Dios se cansó de la humanidad y dijo, voy a acabar con esta maldad que hay en el mundo. Y entonces le dio unos planos para que Noé construyera un arca de madera de acacia, donde iba con eso a salvar un resto escogido de la humanidad. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 6, versos 13 al 22. Y algo también pasó cuando Israel iba liberado de Egipto, camino hacia la tierra prometida, y se encontró en el medio del desierto que tenía problemas de sed, y encontró agua, y las aguas eran amargas. El nombre que le pusieron fue Mara. Y se le quejaron a Moisés todo el pueblo diciendo, ¿y ahora qué hacemos? No vamos a morir porque no tenemos forma de poder vivir. O sea, sin comida puedo esperar un día, pero sin bebida el cuerpo no resiste. Bueno, Moisés tiró un trozo de madera, un árbol, tiró, como Dios le dijo, y las aguas se endulzaron. Y el pueblo pudo satisfacer su sed y continuar el trayecto hacia la tierra prometida. Otro milagro inesperado, como Dios obra a través de sus siervos y como el pueblo obedeciendo a lo que Dios les dice, los resultados son extremadamente positivos y milagrosos. Esto lo vemos en Éxodo 15, del 23 al 25. Ahora, hablamos del contexto histórico, hablamos del análisis del texto, cómo lo podemos entender,
Y hablemos del significado espiritual. Primero, nos habla de una dependencia de Dios. Este pasaje nos subraya la importancia de depender de Dios en todas las circunstancias, incluso en asuntos prácticos y cotidianos. Dios opera milagros cuando nosotros ponemos en sus manos nuestras necesidades y Él las responde a su tiempo y como Él considera justo para que nosotros sigamos adelante en el camino de la vida. Y nos habla también de la intervención divina, que como Dios está dispuesto en esas situaciones humanas aparentemente menores, donde revela su cuidado y provisión de manera milagrosa. Ahora veamos qué es la fe en lo cotidiano. La historia nos enseña que llevar nuestras preocupaciones y necesidades, grandes o pequeñas, ante Dios, nos anima a confiar en Él, que se preocupa por todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos que tener en claro eso. Dios no se desentiende de ningún aspecto de nuestra vida, aunque tú no lo creas, aunque tú lo rechaces. Dios no se desentiende de tu vida ni tampoco de la mía. También nos habla de un liderazgo servicial. Eliseo ejemplifica el verdadero liderazgo servicial y compasivo, enseñando a los líderes espirituales y comunitarios de la iglesia para que puedan aprender de su disposición y estar siempre preparados con su gente para ayudarlo en sus necesidades. No basta predicar la palabra, no basta dirigirlos a una tarea de evangelismo. Hay que estar atento a las necesidades de cada uno de los hijos de los profetas, en este caso de los hermanos de la congregación al cual Dios nos los puso a cargo para conducirlos hacia su presencia y edificarlos. Además habla de una responsabilidad comunitaria, la preocupación por el hacha del discípulo que la perdió, de cómo iba a responder ante quien se la prestó, destaca su responsabilidad y el sentido de comunidad. No se desentiende del problema. Y la perdí. No. Nos recuerda la importancia de cuidar los recursos compartidos que Dios nos da y valorar las relaciones de confianza. Nos habla también de un milagro en lo ordinario, en la vida común. Este pasaje ilustra cómo Dios a través de Eliseo mostró su poder y misericordia en una situación aparentemente común, mundana, subrayando la importancia de la fe y la provisión divina en la vida cotidiana. La historia de Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 1 al 7, es una rica fuente de lecciones espirituales y prácticas que nos anima a vivir con fe, responsabilidad y atención a la presencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y nos habla de algo más, y lo más trascendente. Nos habla de un milagro único y extraordinario. Eliseo tenía hijos adoptivos que se preparaban para profetizar en el nombre de Dios. Pero Dios, en el monte Calvario, en una cruz de madera, envió a Jesús, su Hijo unigénito, quien tomó sobre sí el pecado de la humanidad para reconciliar al mundo con Dios. Meditemos en eso. Lo repito. Pero Dios, en el monte Calvario, en una cruz de madera, envió a Jesús, su único Hijo, quien tomó sobre sí el pecado de toda la humanidad para reconciliar al mundo con Dios. El apóstol Juan en su Evangelio nos dice que a
todos, no hay excepción, a todos los que le recibieron a Jesús en sus vidas, a los que creen en su nombre, que es el Hijo de Dios, enviado al mundo, les dio potestad, esto es autoridad, de ser hecho hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Quien pone la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe, escuchando su voz y le sigue confiadamente, aún mayores milagros hará, porque Dios lo hizo con Eliseo, pero nosotros en Cristo, que somos más que vencedores, Jesús. Quien pone la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, escuchando su voz y le sigue confiadamente, aún mayores milagros de los que hizo Eliseo en su tiempo, podrá hacer, porque Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. A Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho por nosotros. Que el Señor les bendiga.